Gracias. Pues bueno, después de esta amabilísima introducción que Miriam ha hecho, tengo poco más que añadir. Ya os ha explicado quién soy y de dónde vengo. Sí que querría insistir, en todo caso, en ese doble carácter de mi formación, que es el que me hace balancear un poco entre el lenguaje audiovisual del cine y del vídeo y el arte contemporáneo. Y es desde esta perspectiva desde la que voy también a presentaros estos trabajos. Miriam se ha referido particularmente al parque, que será el que nos dará un poco la introducción a la charla, pero también es cierto que lo voy a poner en conexión con las otras tres piezas que en un primer momento se me encargó relacionar de cara a esta exposición que nos acoge, Ataria. Y son 4 piezas como ya he explicado, de 4 momentos distintos que de algún modo entran en resonancia, y eso es lo que quiero ofreceros aquí, ¿no? Ataria, que es el contexto en el que se presentan, se refiere justamente a esto, a esta idea de portal. Y un portal es un umbral que pone en comunicación 2 mundos, ¿no? Normalmente un mundo que es uno adentro y uno afuera. Ese es un poco el punto de partida que yo he tomado para analizar estos 4 vídeos, y en la medida en que ese portal, esa Ataria que comunica el exterior y el interior del museo, a través de estos vídeos nos va mostrando una evolución y un cambio, también quería ofrecerlo un poco como metáfora de las transformaciones que ha habido en el arte contemporáneo en estos 40 años que han pasado desde la primera de estas piezas, ¿no? hasta hoy en día. Ese sería un poco el contexto general en el que la clave en la que podemos leer estos 4 trabajos. Por otro lado, quería hacer mención al arco temporal que transcurre entre la más antigua y la más moderna de estas piezas, porque es un arco temporal, como digo, de casi 40 años, pero que marca 2 periodos muy singulares. El primero, finales de los años 70, el segundo, el año 2021. El primero es el parque, como vamos a ver enseguida, recoge una acción colectiva y un trabajo bastante singular en el marco del arte del País Vasco. El último, en 2020-21, es de Antoni Muntadas y marca otro momento particular. ¿A qué me refiero con que son 2 momentos particulares? El primero, finales de los 70, en el contexto del País Vasco, obviamente está cargado de simbolismo político. Es un momento del fin de una época, desde la salida del franquismo, es un momento del inicio de libertades, de la búsqueda de nuevos horizontes y de una gran agitación cultural, ¿no? Que, como yo, muchos de vosotros, por lo que veo aquí, conocisteis en primera persona. Esto en lo que se refiere a la escala local, pero es que en la escala global es un momento muy importante también, porque es el que va a marcar el inicio de un periodo que luego, muchos años después, hemos conocido como globalización. Sabemos también muy bien las consecuencias de ese mundo que empezó a cambiar justo en esos finales de los años 70 y que a lo largo de los 80 nos llevó, en el caso de nuestra ciudad, a una transformación radical, ¿no? A la desaparición de la industria, a una fuerte crisis social y económica a lo largo de los 80 y posteriormente en los 90, pues como hemos ido conociendo, a unos signos de cambio. También el año 2021 marca un fin de época y justamente algunos han interpretado ese momento de la pandemia como un momento que propicia el fin de la globalización misma, o al menos tal y como se había conocido en las décadas precedentes. Por tanto, me parecía interesante señalar cómo estos vídeos que vamos a ver están de alguna manera condicionados o contextualizados en este abanico histórico que va del año 79 a 2020. Bien, decía que las obras que vamos a ver y que vamos a interpretar se articulan alrededor de esa idea de Ataria, de portal, de umbral, que pone en comunicación 2 mundos, ¿no? Y eso tiene un protagonista esencial, que es el edificio que entonces llamábamos nuevo, edificio moderno del museo, construido pocos años antes por Líbano y Beaskoa. Y que para quienes crecimos en el Bilbao de la época, pues se convierte en un referente arquitectónico importante, ¿no? Casi totémico, pegado al volumen clásico del museo,
y que de algún modo también acogió una nueva concepción del arte contemporáneo y unas nuevas prácticas. Yo particularmente recuerdo, siendo adolescente, pasear por el parque y encontrarme en los bajos de este museo, en los bajos de ese edificio, una exposición montada por los estudiantes de la primera generación de estudiantes de Bellas Artes de la época, que utilizaban los bajos del museo para mostrar sus trabajos de manera casi improvisada. Pues bueno, eso fue lo que despertó en mí una vocación justamente de querer estudiar Bellas Artes, porque vi que ahí se abría un mundo nuevo, desconocido para mí, y todo eso de alguna manera sucedía alrededor del museo, ¿no? Entonces, el contexto local particular en el que yo creo que podemos leer también todos estos trabajos. Lo que os propongo es hacer un viaje desde ese adentro hasta ese afuera que simbolizan muy bien estas 4 piezas audiovisuales y ver un poco cómo el museo, de ser una especie de búnker totalmente cerrado al exterior, al comienzo de este recorrido, acaba convirtiéndose en una especie de membrana en la que permean la comunicación, y ese dentro y afuera empiezan a ser mucho más ambiguos, ¿no? Y esto pues, va sucediendo en la medida en que el museo lo permite, pero también en la medida en que las nuevas corrientes artísticas van ejerciendo esta especie de presión, de transformación en el entendimiento colectivo de lo que puede ser el arte. Bien. Empezamos, por tanto, con la primera de las piezas que nos va a permitir entender muy bien este proceso. El trabajo que vamos a ver primero, bueno, os voy a enseñar solamente un par de minutos, así para haceros una idea. Tenéis las 4 obras completas formando parte de la exposición Ataria, o sea que en cualquier momento pueden verse en su integridad. Pero vamos a ver al menos 2 minutos que nos sirva para situar algunas claves estéticas y conceptuales de este tipo de trabajos y entender un poco esa evolución. Entonces comenzamos. Con este fragmento del Parque, año 1979. Ahora os comento una autoría colectiva que vamos a explicar después. Bueno, vais viendo, ahí dejo las imágenes ya sin sonido para ir comentando algunos aspectos que se producen en estos primeros minutos que hemos visto y que se van a seguir repitiendo, ¿no? Por un lado, la textura de la imagen corresponde justamente a los primeros tiempos del vídeo, los primeros tiempos de la imagen grabada en soporte magnético, que en la época todavía era solamente en blanco y negro, y con esa calidad, como veis, muy grosera todavía, ¿no? Muy poco definida,
pero que al mismo tiempo nos da una fuerte sensación de realidad, ¿no? De inmediatez, porque nos remite inmediatamente a la imagen del reportaje, del documental hecho casi a pie de calle, conectando en ese sentido, y es algo que a mí me viene a la cabeza cuando las veo, con toda la tradición de lo que a partir de los años 60 fue el cinema verité, como forma de documental, basada casi en el reportaje a pie de calle y pegada de manera muy inmediata a la realidad, ¿no? Y eso es lo que nos transmiten estas imágenes, un fuerte sentido de realidad inmediata, pese a los 40 años que hayan podido pasar, pues tenemos la sensación por el lugar y por las gentes de haber estado ahí, ¿no? De que podía ser una especie de presente eterno. En las imágenes vemos a los chavales acercarse a los monitores que están tumbados en la hierba, colgados de los árboles. Hay un efecto casi como de fascinación totémica, ¿no? Me acordaba de ese monolito de 2001 de Kubrick, en el que los primates miran admirados un objeto que no comprenden. A veces parecíamos tener ese tipo de relación cuando los monitores de televisión, que sí que reconocíamos claramente en nuestras casas, salían fuera y nos los podíamos encontrar en un espacio abierto como este, ¿no? Creando ese efecto de sorpresa. Lo interesante de esta filmación es que además los monitores van enseñando lo que sucede en otros puntos del parque, ¿no? Y creando una especie de comunicación entre monitores, entre lo que pasa en diferentes lugares simultáneamente y generando incluso movimientos de desplazamiento en el público improvisado que se congregó allí, que intentaba ir a ver ese otro punto que veía en el monitor, a ver qué estaba pasando, etc. El sentido de todo esto tiene que ver con varias cosas que están pasando en la época y también con varias cosas que están pasando en Bilbao. En relación a la época, cabe destacar la fuerte presencia en esos años de la utilización del vídeo, como digo, en proyectos de carácter que hoy en día llamaríamos de arte relacional, pero que entonces podíamos denominar también de performance colectiva y que vinculaban un cierto aspecto de indagación sociológica y de reportaje con una puesta en escena y una formalización mucho más conceptual, ¿no? Y que empezaba a desarrollarse con mucha intensidad en las grandes capitales del arte contemporáneo. No así en Bilbao, en el que la primera manifestación de este tipo es justamente lo que estáis viendo aquí. Es la primera vez que un grupo de artistas, tengo que decir, congregados alrededor de las actividades que se hacían en la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, particularmente en la Sala de Exposiciones del Cano, que sobre todo programaba José Ramón Morquillas y alrededor de la que había otros artistas pululando. En esta ocasión trajeron una experiencia pionera en España, que era el Servei de Vídeo Comunitari de Barcelona, que vino justamente a la Caja de Ahorros a dar una charla sobre los posibles usos artísticos y también de investigación de este nuevo soporte que era el vídeo, la cinta magnética. Pensad que todo esto es un gran momento de cambio en el que abandonamos el soporte del celuloide, del cine, para asumir este nuevo soporte que va a ser mucho más práctico en muchísimos aspectos, que va a sustituir también totalmente al mundo del celuloide de aquí en adelante, ¿no? Fijaos ahí también los monitores colocados alrededor de la fuente, la gente congregada mirando lo que pasaba. Y en todo esto lo que advertimos es que todo ese afuera del museo choca irremediablemente con el museo convertido, como os decía, en una especie de búnker, ¿no? Por ahí de vez en cuando hay algún plano en el que podemos advertir la presencia de este ala del museo que nos alberga. Y que en esos años es absoluta y radicalmente ajeno a este tipo de manifestaciones artísticas nuevas. Es por eso que decimos que están totalmente afuera todavía, mientras que en el museo dentro vamos a ver que congrega otro tipo de expresiones artísticas, ¿no? No quería dejar de citar algunos nombres que fueron importantes en esta acción colectiva, muchos de ellos los veis por ahí. He citado a José Ramón Morquillas, pero también Chupi Sanz, Emilio Ramón Goitandía, Susana Fariña, Josep Arnaiz, autor de las fotografías que tenéis ahí detrás, fueron algunos de los artistas y activistas, en cierto modo, de esta nueva expresión artística que desarrollaron esta acción externa al museo, ¿no? El hecho mismo de que hoy lo estemos viendo aquí en el marco de una exposición y dentro ya del museo nos da cuenta de cómo va a evolucionar
todo esto. Pero por ahora, como os decía, pues nos trae aromas de ese cinema verité. Incluso a mí me recordaba, ¿no?, la ingenuidad o cierta espontaneidad que vemos en estas imágenes y que me traen a la cabeza las primeras filmaciones de los hermanos Lumière. Aunque fueran casi un siglo después, el hecho de trabajar en un nuevo soporte en el que nos vemos obligados a hacer un montaje en cámara sin ningún tipo de edición y en el que se manifiesta la imagen en toda su crudeza, también nos habla como de un mundo en el que todo está aún por descubrir, ¿no?, y tiene esa frescura de la época. Bien, ya hemos comentado también cómo en algunos momentos los propios protagonistas del vídeo, cámara en mano, son filmados por sus propios compañeros. Es decir, hay una retroalimentación constante entre la manera en que el proyecto es producido y las propias imágenes que el proyecto produce, siendo protagonistas y creando una especie de bucle de retroalimentación. Pero en todo caso, insisto, subrayo la vinculación con lo que en Barcelona estaba haciendo el Servei de Vídeo Comunitari y con la idea de pensar que, además de tener una función artística, el vídeo, en esta especie de experiencia piloto experimental, podía también desarrollarse como una especie de práctica comunitaria, colectiva, que ofreciera nuevas posibilidades para entender el trabajo audiovisual, a medio camino entre el arte, como digo, y lo social, lo comunitario. Bien, dejamos aquí la filmación, bueno, la grabación del parque. A ver que no. No, me he saltado una, perdón. Aquí. Y vamos a ver una segunda pieza, en este caso 2 años después. Bueno, no, hemos dicho 79, ¿no? 4 años después, de José Julián Baquedano, que filma, y digo filma porque en este caso volvemos al soporte del celuloide, una película, un cortometraje sobre Chillida, muy particularmente sobre la primera exposición antológica de Chillida que se hizo en el museo. Os propongo de nuevo ver un par de minutos primero. Voy a ver si adelanto al punto que me interesaba aquí. Vemos un par de minutos y os comento los aspectos que a mí más me llaman la atención aquí después. Vamos a subir un poquito el volumen.
Me interesa sobre todo toda esta secuencia que hemos visto, aunque como veis luego también hay una parte que es entrevista, ahora me referiré a ello. Me parece muy llamativo a la naturaleza de estas imágenes tan radicalmente opuestas a la anterior que hemos visto, ¿no? El hecho mismo de que sea en celuloide le da un poso clásico, y ese elegantísimo movimiento de cámara que va recorriendo las estancias del museo y mostrando todas las esculturas nos hacen, yo creo que redundan en el hecho de que estamos ante una obra absolutamente asentada dentro de la estructura del museo y perfectamente museizada en el marco de la institución artística, ¿no? Es llamativo que todo lo que en las imágenes anteriores era afuera, era exterior, en todos los aspectos que podamos pensar, aquí es absolutamente interior, ¿no? Hasta el punto en que vemos las grandes cortinas cerradas hasta abajo, no hay nada del exterior penetra dentro del museo, ¿no? De alguna manera son dos audiovisuales que están en los polos opuestos y al mismo tiempo son complementarios alrededor de esta idea de demarcar radicalmente lo de dentro de lo de fuera. Lo que la institución artística consideraba todavía fuera del museo, en el vídeo anterior, y lo que la institución artística tiene absolutamente ya normalizado e institucionalizado en el marco, eso sí, de una modernidad de vanguardia, pero que ya forma parte de la institución, ¿no? La misma música utilizada por Baquedano que le da justamente ese aire de modernidad, pero clásica a un tiempo. Es como una pieza. No he conseguido saber, no sé si hay algún melómano entre vosotras y vosotros que la reconozca. Es una pieza así como postdodecafónica, ¿no? de música clásica contemporánea, pero que justamente cumple el mismo papel que cumplen las esculturas de Chillida, esculturas perfectamente enclavadas en la tradición de vanguardia, posterior a la mitad del siglo. Nos trae un poco el aroma de lo que fue en los 50 y en los 60 el informalismo, de lo que fue también toda esa forma de abstracción lírica que protagonizó aquel periodo, pero al mismo tiempo ha adquirido ya el poso de lo clásico, ¿no? El propio documental de Baquedano se mantiene dentro de esa normatividad, ¿no? De secuencias mostrando las obras, entrevista con plano contra plano perfectamente encajado en el diálogo entre los dos que van hablando de las obras, se van explicando, y esa cámara que, como decía, casi como una Steadicam flotante, nos va enseñando las esculturas desde todos los puntos de vista, ¿no? Hasta el punto llega Baquedano en esta asunción de clasicismo o reivindicación de clasicismo detrás de una obra moderna como esta, por paradójico que parezca, que el cortometraje termina con música de Mozart y también con un canon de Bach, que termina de darle esa seriedad absoluta, ¿no? a la pieza. Es interesante también ver que el propio Chillida se refiere a esta idea que estamos hablando de interioridad cuando insiste una y otra vez, y Baquedano lo refleja en el título de la pieza, en la idea de la casa, ¿no? Esa idea que él reivindicó tantas veces de crear una escultura que construyera espacios habitables para el espíritu, siguiendo un poco también la idea del Dasein heideggeriano a la que se refería tan habitualmente, ¿no? Y bueno, pues en este sentido ya digo que funciona como el polo opuesto al vídeo anterior, pero de alguna manera también ofreciendo esa complementariedad de dos puntos de vista que demarcan perfectamente el adentro y el afuera del museo. Bien. Vamos a dar un paso más adelante a la tercera de las piezas que queríamos... Uy, perdón, que me traiciona. Esto es. La tercera de las piezas que ofrece, de obras audiovisuales que ofrece la exposición Ataria, es este trabajo llamado Acción en el Museo y que firma el colectivo EAE, Euskal Artisten Elkartea, en el año 83, colectivo de artistas jóvenes a caballo todavía entre su finalización de estudios de Bellas Artes, algunos de ellos, otros ya siendo profesores de la facultad de la primera generación prácticamente, que
crearon este colectivo para realizar diferentes acciones reivindicativas de las experiencias de arte contemporáneo en el marco de Bilbao, ¿no? La más conocida de ellas es la que recoge este vídeo, esta acción, de la que vamos a ver un pequeño fragmento. Acción en el museo, ya lo ha anunciado Miriam Alzuri antes en la presentación, recoge ni más ni menos que el robo de una escultura en el Museo de Bellas Artes y su traslado posterior al Ayuntamiento de Bilbao. Veamos el arranque de este documento. Bueno, aquí algunos de los protagonistas, que a muchos de ellos los conoceréis, artistas con una presencia muy relevante en la escena artística bilbaína de todos estos últimos 30 o 40 años. Si habéis sido asiduos visitantes del museo desde estas fechas, enseguida recordaréis la colección de arte contemporáneo tal y como estaba entonces expuesta, ¿no?, en aquellos años. Bien, vais viendo que las imágenes documentan un poco, primero a través de esta serie de panorámicas, un poco lo que es la exhibición de la colección en esta planta del museo. Va mostrando, pero casi como si fuera una película de suspense, la cámara se posa en determinados momentos sobre las pequeñas piezas de Jorge de Oteiza. Curioso, ¿no?, que también en esta selección de 4 piezas y en este recorrido pasemos justamente de Chillida a Oteiza como los dos grandes referentes del arte moderno en el País Vasco, y va deteniéndose en ellas, anticipando de algún modo la acción que está a punto de acontecer, ¿no? Y es que, como ya hemos dicho en el spoiler, lo que sucederá a continuación es la sustracción, ellos dicen en ese momento el secuestro de una de las piezas de Oteiza para, según dicen textualmente, devolverla a su propietario legítimo, que es el pueblo de Bilbao. Entendiendo desde una perspectiva militante, radical, muy característica de la época, que de alguna manera la institución artística era ilegítimamente propietaria de esas obras, pues por representar probablemente a una cuestión como de clase dentro de un marco de lucha de clases, ¿no? Y aquí, efectivamente, vamos viendo los Oteizas. Finalmente será el homenaje a Malevich la que será sustraída y metida en una bolsa de deportes. Veis aquí ya se va preparando la acción. Y es interesante por también ver, más allá del contenido, la naturaleza de las imágenes, que de nuevo nos remiten, como en el parque, a esa textura de vídeo muy cruda, pero al mismo tiempo nos da una fuerte sensación de realidad, de inmediatez, pese a la distancia, pues, pese al tiempo transcurrido, ¿no? La cámara en mano va siguiendo a los protagonistas ya en una especie de, como decía, de película de acción. Recuerda a ese recorrido por el Museo del Louvre que planteó Godard en Bande Aparte, ¿no?, en la que van corriendo, atravesando el museo. También aquí los protagonistas, cámara en mano, salen con la bolsa y la obra robada. Curiosamente, la actualidad de estos días nos ha traído también a otros robos en museos. Veis que no era nada difícil en esta casa hacerse con una escultura y sacarla fuera. Chupi Sanz relata al final del vídeo cómo para ello lo único que hicieron fue enredar
algunos de ellos a los diferentes vigilantes y tenerlos entretenidos. Y obviamente pues no teníamos cámaras de vigilancia en esa época, ¿no? Aunque la textura de este vídeo recuerda mucho a ello, ¿no? Y ya en el exterior, pues como en las películas de acción y como en la realidad que acabamos de ver en París, un coche, en este caso no son scooters, es un coche rojo, está esperando allí al traslado, y se monta una secuencia muy interesante a partir de aquí, ¿no? Porque va a haber una grabación a 2 cámaras desde un taxi que coge José Ramón Morquillas y el otro coche rojo en el que van los otros protagonistas, y se va montando la filmación de un coche al otro, de manera que vamos de esa manera siendo conscientes de todo el recorrido. Y es muy interesante justamente el recorrido que se hace, porque desde aquí, desde lo que era la plaza del museo, hoy en día Plaza Euskadi, los coches van a abordar, como veréis, van a enfilar el puente de Deusto. Veis, ahí ya arranca. Y lo que vemos todo el rato es una ciudad absolutamente llena, la ciudad de la época, que recordamos, llena en el sentido de que está todavía todo el tráfico, por supuesto, las casas, la industria. Aquí, en el inicio del puente, fijaos que todavía existen todos los pabellones del astillero Euskalduna, las grandes grúas, que quedan ahí como un espacio en off, todavía antes de que en el 85 comenzara las grandes batallas con motivo del cierre de los astilleros, y continúa esta especie de persecución de película en la que de nuevo nos vienen imágenes casi de la Nouvelle Vague a la cabeza, ¿no? Aparece Morquillas con su sombrero como si fuera Jean-Pierre Le, y asistimos a esta especie de recorrido en coche, como de persecución, todo el rato a través de los signos, insisto, de una ciudad llena, plena, todavía completa, perteneciente aún a los últimos coletazos de esa ciudad industrial que fue lo que caracterizó al Bilbao de la época, ¿no? Bajamos por la avenida de las Universidades, enfilaremos ahora enseguida el Campo Volantín, lo cual nos lleva a otro momento simbólico de un espacio en off sin activar, pero que ahora mismo todos tenemos en la cabeza, porque como vais viendo, bueno, aquí Chupi Sanz, uno de los protagonistas de la acción, Xavier Sáenz de Gorbea, todos miembros de este colectivo. Enfilamos por la avenida de las Universidades y cuando llegamos al puente de la Salve, ¿qué nos imaginamos allí a la derecha de la imagen? El espacio que no podríamos entonces haber imaginado ocuparía un gran museo de arte contemporáneo, justamente venido desde Nueva York, el Guggenheim, y que transformaría además absolutamente esa ciudad que estamos viendo ahora mismo con estas características, ¿no? Y que ya desde este mismo momento dejó de ser la ciudad que conocíamos. Incluso hay un último momento muy interesante, cuando los protagonistas llegan al ayuntamiento, se congregan a las escaleras del ayuntamiento y entregan la escultura robada al parece ser que secretario de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, que era en ese momento Tasio Orquizia, de Ribatasuna, para que el Ayuntamiento tuviera la propiedad a partir de entonces, como representante del pueblo, tuviera la escultura de Oteiza, ¿no? Obviamente elegir a Oteiza no es algo banal, está cargado del simbolismo de lo que este artista representaba en cuanto a una manera alternativa de concebir el arte y la cultura en el contexto del País Vasco, con sus propuestas justamente de transformación desde la propia Facultad de Bellas Artes en aquellos años y con sus varios fracasos de intentar desarrollar proyectos que fueran acogidos por las instituciones, entendiendo el arte como un motor de transformación de la sociedad, ¿no? Por ello escogen a Oteiza y curiosamente decía que se produce otro momento simbólico, casi como retrofuturista, en el sentido en que aquí, veis, donde se suele poner el árbol, hay justamente años después el ayuntamiento inauguraría de manera permanente una gigantesca escultura de Oteiza. Es como un Oteiza hipertrofiado que ha adquirido una escala gigantesca, como si fuera casi aquel homenaje a Malevich que ellos entregaron simbólicamente en el ayuntamiento entonces, ¿no? Bien, simbólicamente esta tercera pieza audiovisual me parece
Me parece que es la que marca un momento ya de transición, en el que el adentro y el afuera ha dejado de ser tan evidente como eran las dos piezas anteriores. Primera obra, un claro afuera del parque que no es admitido en tanto que arte por la institución artística. Segunda obra, las esculturas de Chillida perfectamente asumidas ya como prototipo de arte moderno, perfectamente forman parte de la institución, son el adentro, y sin embargo, por esta acción de EAE, lo que se hace es forzar esa separación y obligar a que el adentro y el afuera se comuniquen de una manera radical, como habéis visto, robando la pieza y llevándola al ayuntamiento, pero generando ahí una serie de imágenes y de expectativas que de algún modo nos hablan de que ya el adentro y el afuera del arte nunca van a ser los mismos de los años 80 en adelante. Habrá muchas cosas que pasan fuera que empezarán a penetrar en el museo. El museo se desplazará también hacia el exterior cada vez con mayor frecuencia. Y todo eso irá evolucionando de manera muy rápida entre los años 80 y 90. De hecho, el que estemos hoy hablando aquí de 4 piezas audiovisuales como piezas que forman parte de la colección del museo es la demostración final y más clara de que esa transformación se produjo. Esto habría sido inconcebible en el año 79, ni siquiera en el 83 había piezas audiovisuales en la colección. Hoy en día forman parte de la exposición y además el hecho de que las piezas audiovisuales formen parte de la colección son las que generan toda esta posibilidad, nos están dando toda esta posibilidad de entender un tipo de comunicación radicalmente nueva entre ese afuera y ese adentro, ¿no? Y en cierto sentido, y vamos acabando con esto, la cuarta obra que nos reúne aquí, Ciudad vacía, de Antoni Muntadas, es la que termina de cerrar este círculo, ¿no? Ciudad vacía se trata de un encargo que hizo el museo a este artista conceptual catalán, probablemente el artista de arte contemporáneo más relevante de España de los últimos 40 años, justamente, y se le invitó a hacer una pieza precisamente que hablara de la ciudad. Es decir, que el museo ya mostraba el interés en ese momento para que desde un trabajo artístico se pusiera en conexión justamente el adentro y el afuera. Yo, de lo que voy a comentar a continuación, no estoy seguro, quizás Miriam me puedas ayudar, pero tengo la sensación de que había el interés de que Muntadas hiciera una pieza de estas características sin saber todavía, antes de que supiéramos de que la pandemia iba a llegar. Y obviamente esto lo transformó todo, ¿no? Muntadas, que precisamente se caracteriza por ser un artista de muchísima cintura a la hora de adaptarse a las circunstancias y de adaptar su discurso artístico a las condiciones sociológicas y políticas de los contextos en los que trabaja, enseguida vio que el momento de la pandemia era justamente el que tenía que quedar retratado en esta colaboración con el museo, y en Ciudad vacía lo que hizo fue justamente grabar diferentes localizaciones de Bilbao alrededor del museo, pero también otras que eran especialmente emblemáticas, la Ría, el Guggenheim, etcétera, para que cuando pudiera abrirse el museo pudiera traerse ese afuera, ese exterior de la ciudad justamente adentro, ¿no? ¿Pero qué exterior? Justamente un exterior que no es el que vemos cada día, es un exterior absolutamente vacío, porque eran los momentos del confinamiento los que reflejaba. Vamos a ver unas imágenes que nos sirvan para refrescar la memoria. Y estos son los planos generales, estáticos casi todos ellos, con los que Muntadas va construyendo parte de su propuesta a través de todos estos iconos reconocibles, particularmente iconos arquitectónicos que a él le interesaban especialmente porque le parecían justamente que habían cobrado especial relevancia a la hora de ser símbolos de la transformación de la ciudad. Eso que llegó a conocerse como el efecto Bilbao, a raíz de la inauguración del Guggenheim, y que, como sabemos, vino acompañado pues, de otros hitos arquitectónicos como son el metro de Norman Foster, la torre de César Pelli, las torres de Isozaki y otras tantas construcciones, ¿no? Moneo, Calatrava, etc. Es decir,
que nos estaba mostrando el papel que estos grandes iconos de la arquitectura moderna, posmoderna, podríamos decir, cumplen en las nuevas funciones que desarrolla hoy en día la ciudad. Fundamentalmente basadas, como sabéis, en una cultura del espectáculo que atraiga fundamentalmente turismo y genere un nuevo tipo de capital, tanto simbólico como capital material, ¿no? Y que permitan unas nuevas condiciones de producción, unas nuevas condiciones de vida, que son las que hoy en día vamos conociendo, con sus luces y con sus sombras, obviamente. Por tanto, en este recorrido hemos pasado de ese afuera absoluto del museo que rechaza un tipo de formas de expresión característicamente audiovisuales, a esas otras dos piezas producidas en el entorno del museo interior, la exposición de Chillida, El robo de Oteiza, para finalmente llegar a una obra como la de Muntadas, que precisamente lo que hace es mostrarnos que el Museo Contemporáneo acoge esa ciudad, pero que también al mismo tiempo nos sirve como ventana crítica, analítica, para entender y estudiar que la ciudad moderna, la ciudad vacía en la que vivimos, cargada de esos símbolos, pues ofrecen un modelo de economía justamente opuesto, radicalmente opuesto al modelo de economía que veíamos al comienzo de este recorrido, ¿no? Y que a través de estas 4 obras nos permite también entroncar diferentes formas de entender el arte contemporáneo y de entender el audiovisual con la realidad sociológica, la realidad social, económica y política que hemos vivido en estos 40 años. Y esa es mi propuesta. Gracias por vuestra atención y yo supongo que disponemos de unos minutos si queréis hacer cualquier comentario o que comentemos cualquier aspecto de los que han ido saliendo en la charla. Muchas gracias. Miriam, algo que tengamos que precisar. Yo tengo que decir que no soy historiador del arte, como os he dicho, mi formación tiene que ver sobre todo con la comunicación audiovisual y mi análisis de todo esto viene un poco a través del análisis de las imágenes, pero he intentado sujetar los datos históricos mínimos que ponen en contexto todo esto. No sé si podía haber alguna imprecisión. No, yo creo que está muy bien tu intervención. Muchísimas gracias. Yo desde dentro de la institución me gustaría señalar como cosas interesantes en relación a las piezas que no se ven ahora aquí, pero que cuando terminemos activaremos para que podáis ver con poco detalle los vídeos. La pieza de Chupi Sanz, que era hasta esos momentos una reliquia accesible a través de una grabación, porque es una película que entonces se filmó en cinta de media pulgada, de la que se conocía una versión en VHS que circulaba por YouTube. En este caso, yo quisiera agradecer la generosidad de Chupi Sanz, que nos permitió acceder a los materiales originales que hemos podido digitalizar en alta definición y son los que vais a ver en esa televisión situada en el suelo. Al fondo de la sala. Y en paralelo, en otro proceso de investigación del museo, encontramos las fotografías, los positivados que veis al fondo de Josep Arnaiz, que aparecieron en el archivo de José Ramón Morquillas. Son copias de época muy interesantes, de una altísima calidad artística, que testimonian también ya en imagen fija lo que tiene lugar en el vídeo. Y que ha sido una sorpresa poder dar con ellos. Yo creo que es interesante lo que tú decías en un momento, que es curioso, es muy importante poder visionar hoy con total libertad y poder hablar de ello, del secuestro. Ellos nunca hablaron de robo, ellos hablaban de secuestro de la escultura de Oteiza que tiene lugar en este museo, porque nos lleva a una historia yo creo que también muy dura por parte de la institución, una institución que ha salido del primer franquismo con gravísimas carencias económicas, y también de la exposición de Chillida, que supone la primera exposición Chillida en el País Vasco, también organizada por este museo, por lo que hoy en día podemos encontrar en el archivo, y sabemos
aprovechando una oportunidad única de una exposición chiíta que tiene lugar en el Guggenheim de Nueva York, que viaja a Madrid, apoyada por el Ministerio de Cultura, y que el Museo de Bilbao consigue colarse y traer una pequeña parte a este centro. Es decir, que son también pequeños, yo creo, hitos. Es cierto en ese normalizar la institución muy cerrada en sí misma hacia afuera, yo creo, comenzar mirando qué es lo que puede hacer entonces lo que está ocurriendo a su alrededor, y tratar de incorporar también justamente en el año 80, 81, 82 y 83 una serie de obras importantes a la colección. Pensemos que todo esto tiene lugar en un momento en que el museo puede adquirir, por ejemplo, una obra de Francis Bacon, la primera que ingresa en el Estado español. Sí, quería destacar respecto a lo que dice Miriam ahora, hablando de las fotografías, justamente poner en valor este tipo de propuestas de arte conceptual de la época, de finales de los 70, que ya digo que está en concreto en el contexto del País Vasco, es pionera, justamente por el desbordamiento de los soportes y de las diferentes prácticas artísticas que este tipo de experiencias proponían, ¿no? Es decir, la obra de arte tal y como se concebía desde estas nuevas formas artísticas, tal y como las definía Simon Marchand en su libro seminal de la época, ¿no? Lo que hacen justamente es entender que la obra de arte se despliega a través de muchos formatos. Uno de ellos es el vídeo, tal y como lo hemos visto, pero también su soporte fotográfico es parte de la misma obra y todo forma parte de un proceso que va desplegándose, digo, en diferentes formatos, y eso es lo que con el tiempo sí que el museo ha podido asumir y incorporar, ¿no? Bueno, sí, por favor. La presentación me ha parecido sumamente interesante el concepto del exterior y el interior, el dentro y el fuera, el umbral como marco que no sabemos si se para hacia adentro o hacia afuera. Pero evidentemente, por la exposición que nos ha hecho, lo que ha intentado hacerse ha sido una invasión desde el exterior hacia la propia entidad museística, pero que entiendo que tal vez en este momento la propia pervivencia del museo exige que sea el museo el que salga al exterior. Sí, en cierto modo es a donde apunta un poco a través del trabajo de Muntadas y lo que ha sido justamente lo que muestra la actitud del museo a la hora de encargar un trabajo de esas características, ¿no? Porque lo que ha caracterizado justamente las experiencias del arte contemporáneo desde los 70 en adelante es precisamente la ruptura de ese tipo de barreras, ¿no? Y la contaminación cada vez mayor entre lo que pasa dentro y lo que pasa fuera, no solo literalmente en el sentido de que una obra pueda estar físicamente dentro o pueda estar afuera, sino también como preocupación casi sociológica, ¿no? Habréis visto muy frecuentemente, por ejemplo, en el tipo de propuestas que en los últimos 15, 20 años se han hecho desde el Reina Sofía, como hay muchas exposiciones que se despliegan hacia aspectos también de carácter social, político, que no solo muestran obras de arte en el sentido objetual, sino que también propician discusiones, debates. Es decir, que la propia experiencia artística se ha ensanchado muchísimo y ya no solo se remite a la producción de objetos, sino a todo lo que le rodea, ¿no? En ese sentido, es en lo que te refieres de invasión, yo diría que en un buen sentido, y la reacción que las instituciones museísticas, algunas de ellas van teniendo, de ir encontrando espacios para que toda esa apertura se produzca y se generen una nueva manera de entender eso, el adentro y el afuera. En ese sentido, la obra de Muntadas, yo creo que lo que hace es justamente eso, trasladar adentro del museo no solo los espacios físicos, sino también una reflexión, por ejemplo, en torno a la misma pandemia o en torno a, como os decía, los símbolos de la nueva ciudad, la nueva economía, etcétera, ¿no? Sí, a ver. Hola, buenas. Yo recuerdo en el momento que serían los 80, cuando empezaron a hacer conciertos en las salas. Sí. Había gente que no había entrado nunca. Y por oír la música, sí. entraron.
Sí, y no era una propuesta musical fácil, ¿no? Porque eran los conciertos de música venían de Madrid, contemporánea, eso sí. es. Que Aquello fue... eso es algo que me preguntaba, no sé, Miriam, luego se trasladaron a la sala del BBVA. de la BBK, sí. Bueno, sí. BBVA, ¿no? Era Eso los es. que lo hacían. En el Cano fue. No, pero luego los bueno, en también el Arenal. aquí, sí, sí, sí. Y eso ahora mismo no sé, esta No, asociación que ahora organiza no se estos hace, ¿no? conciertos, si sigue estando en activa o si se ha mantenido algún tipo de relación desde el museo con estos eventos. Es que las salas eran preciosas, Sí. las que han salido ahí. Pero sí, bueno, efectivamente, como dices, también eso era un signo de apertura, en cierto modo, bastante audaz para la época, porque era traer la música contemporánea al marco del museo, al interior del museo, y permitir también escucharla con las obras ahí presentes, lo cual generaba ahí una especie de sinergia, ¿no? Interesante entre unas obras Es que ahora y otras. se viene al museo, pero entonces no, ¿eh? Ya, así es. Entonces mucha gente conozco que no habían entrado nunca. No, está claro. Ah. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, gracias por vuestra atención y espero que disfrutéis de la exposición si la volvéis a ver un poco con nuevos ojos y si tenéis ocasión de ver algunas de estas cintas. La del parque está aquí, en esta sala en la que estamos, está ahí íntegramente. Detrás está, yo creo que la de Chillida, ¿no? En el espacio de educación, la de Chillida y la de la acción del museo. Y abajo, en lo que es ya la exposición más grande, está Ciudad Vacía de Muntadas. Pues bueno, buenos días y muchas gracias.